Teleingenieros, bienvenidos a nuestra cuarta clase de resistencia de materiales o mecánica de materiales. En este capítulo vamos a ver las deformaciones. Este capítulo es muy importante en todo el curso. Imaginemos un elemento cualquiera. Yo acá tengo una liga o un caucho o un elástico, como ustedes lo llamen. Entonces, ¿qué es una deformación? Imaginemos esto y aplicamos una fuerza, entonces vemos una cosa o vemos dos cosas. La primera es que hay un cambio de tamaño. Estamos así, lo alargamos o lo podemos contraer, ¿cierto? Y lo otro es un cambio de forma. Está inicialmente así, yo lo puedo deformar así, así o como quiera. Entonces, a esto se le llama deformación, al cambio de tamaño de un elemento debido a una fuerza o al cambio de forma. ¿Listo? Estas dos se pueden dar en la misma circunstancia. ¿Por qué? Yo puedo alargar y a su vez deformar. O yo tengo acá, por ejemplo, ven, digámoslo así, una especie de línea recta, pero yo aplico, por decir, una fuerza en otra dirección, ya tengo, por decir, un triángulo o un cuadrado, ¿cierto? Entonces, puede pasar que las dos actúen en el mismo instante. Entonces, en este tipo de elementos muy elásticos hay deformaciones muy grandes. Mira que estamos aquí, casi que lo puedes traer el doble o el triple. Pero en un edificio son deformaciones pequeñas. Imagínense en un ejemplo, un edificio de 20 metros, se deforme 2 centímetros, pues son deformaciones pequeñas. Ahora, algo muy importante. Una deformación no siempre a lo largo de todo el elemento es la misma. ¿Qué quiere decir? Vamos a imaginar un elemento alargado, una barra, lo que ustedes quieran. Entonces, si ustedes ponen un gancho acá, otro gancho acá y alargan, muy seguramente él se va a deformar, digámoslo así. Entonces, ¿qué está pasando acá? Al alargarse, su parte central se acorta, mientras que las partes superiores sigue conservando como su dimensión inicial. Entonces, ese es como el comportamiento típico de una barra cuando se alarga. Entonces, ¿qué pasa? Noten que esta sección es distinta a esta. Esta es más pequeña que esta. O en el caso de un cilindro, y le aplicamos una compresión, él viene como que se ensancha. Entonces miremos que esta sección es más grande que la inicial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante tener acá? En cuenta que una deformación no necesariamente o incluso en una parte del segmento puede ser considerablemente más grande o más pequeña que otra parte del mismo elemento. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, como vimos también en el capítulo anterior de esfuerzos, hay dos tipos de deformaciones: las deformaciones normales y las deformaciones cortantes. Ingenieros, ahora vamos a ver la deformación unitaria normal. Tenemos un cuerpo acá cualquiera. De ese cuerpo no es necesario definir la longitud real de un segmento en particular. Podemos tener cualquier punto, cualquier línea que esté dentro del cuerpo. Eso sí, hay que definir como el eje. Yo lo llamo aquí el eje N. Entonces, de un cuerpo sin deformar, tenemos un segmento que lo voy a llamar delta S. Una vez deformado el cuerpo, sea que se alargó, se acortó o cambió de forma, este punto A y este punto B ya cambiaron de posición. Entonces lo voy a llamar delta prima A y delta prima B. Y esta longitud también tuvo que haber cambiado, entonces lo voy a llamar delta prima S. Entonces, como nosotros estamos teniendo un segmento cualquiera del cuerpo, el símbolo que representa la deformación es el épsilon. Entonces, como estamos teniendo un segmento de cualquiera, no es uno en particular, sino en cualquiera del cuerpo, entonces el épsilon promedio
es igual a un delta S', o sea, la deformación final menos la inicial sobre la inicial. Entonces, podemos ver que la deformación normal nada más es la relación de la deformación sobre la longitud inicial del segmento. Esto pueden notar que es un parámetro adimensional. Esto es una longitud menos otra longitud, da longitud. 3 metros menos 2 metros da metros. Y esto es metros, entonces esto es una relación adimensional. O simplemente longitud sobre longitud. Por lo general siempre se da milímetros sobre milímetros, o sea, no se cancelan, sino que por lo general se deja la relación. Entonces, también notemos que esto de acá arriba es simplemente la deformación sobre la longitud inicial. Si por ejemplo esto se deformó un pedacito, lo voy a llamar de acá a acá un ejemplo, este pedacito es delta S o este, entonces simplemente es esto menos lo inicial. ¿Por qué? Porque todo esto que yo lo estoy llamando delta S. Entonces sería delta S menos esto es esto, que viene siendo la deformación final. Entonces, ahora, de esto que tenemos, si este punto B lo vamos corriendo hacia el punto A, lo vamos haciendo más pequeño, quiere decir que B tiende a A. Lo que quiere decir también que este punto B' va a tender a A'. Si lo hacemos cada vez más pequeño, entonces ya no sería el epsilon promedio, entonces ya sería la deformación. ¿A qué es igual? Al límite cuando B tiende a A, cuando esto viene siendo más pequeño, eso sí, de este eje, en el eje N, ¿cierto? En el eje N, entonces sería la deformación final menos la deformación inicial sobre la deformación inicial. Esto es la ecuación que me describe la deformación unitaria normal. El límite cuando el B tiende a A sobre el eje que se está estudiando de la deformación sobre la longitud inicial. Esto es lo que me describe la deformación normal. Ingenieros, como ya lo explicamos, no solo un elemento se puede contraer o alargar, también puede cambiar su forma. Entonces, a ese cambio de forma se le denomina deformación unitaria cortante. Entonces, ¿qué es la deformación unitaria cortante? Imaginemos un cuerpo sin deformar y tenemos dos segmentos de línea dentro de ese cuerpo, que entre ellos dos hacen pi medios, o sea 90 grados. Acá hay 90 grados inicialmente, sobre un eje N y sobre un eje T, cualquiera, los puedo rotar o no importa. El caso es que entre ellos dos tienen un ángulo de pi medios o 90 grados. Pi medios en radianes, 90 grados pues, en grados, ¿cierto? Una vez la deformación, hay una deformación, un cambio de forma, ya este punto A, este punto B, este punto C cambian y adicional, esto que era recto, esta puede deformarse de cualquier forma, esta línea también. El caso es que entre ellos dos ya hay un cambio de ángulo. Ese cambio de ángulo, que inicialmente era de 90 y ya por la deformación cambia a cualquier ángulo, eso es lo que se denomina deformación unitaria cortante. ¿Y cómo se expresa en términos de fórmula? Ya no es un epsilon, ya es un gamma. ¿Y a qué es igual el gamma? Es igual al ángulo que tenía inicialmente, que era pi medios, menos, ahora acá, vuelve y juega como hicimos con la normal. Si acortamos este B hacia A
y este se hace acá, de tal manera que eso se vaya haciendo más pequeño. Entonces es igual al límite cuando B tiende a A y cuando C tiende a A. Cuando B tiende a A en el eje N y cuando C tiende a A en el eje T. Entonces aquí voy a llamar gamma NT. Listo. Cuando B tiende a A en el eje N y cuando C tiende a A en el eje T del ángulo. Esta es la ecuación que me gobierna la deformación unitaria cortante. Entonces, para proceder a algo más, hay que tener en cuenta lo siguiente. En la deformación normal, si la deformación es positiva, o mejor dicho, si el epsilon es positivo, es porque la sección se está alargando. ¿Por qué? Porque esta deformación sería más grande que la inicial, esto me daría positivo. El elemento se está alargando, pero si el epsilon nos da negativo, quiere decir que se está acortando la sección, porque esto vendría siendo más pequeño que esto, entonces la ecuación nos daría negativo. Entonces positivo se está alargando, negativo se está acortando. Acá sería positivo, la única manera que esto nos dé positivo es que este ángulo sea más pequeño, o si este ángulo es más grande, pues va a ser negativo. Teniendo en cuenta las definiciones que tuvimos para deformación unitaria normal y cortante, con eso podemos determinar las componentes cartesianas de la deformación unitaria. Entonces, de un cuerpo con unas coordenadas cartesianas x, y, z, tomamos como un diferencial. Con esto podemos describir lo que le pasa a un cuerpo simultáneamente, cortante y normal, en términos de deformación. Entonces, de un cuerpo tomamos un diferencial. Acá lo tenemos. Esto es este diferencial. Tenemos inicialmente una longitud en Y, otra en X y otra en Z, con sus ángulos rectos. Simplemente lo sacamos. Esto es la parte no deformada. Una vez le aplica la fuerza y se deforma el elemento, como esto es tan pequeño, el diferencial es tan pequeño, su deformada es una especie de paralelepípedo. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Ya las longitudes cambiarían y los ángulos, ¿cómo cambian? Por ejemplo, acá en X sería el diferencial que teníamos más el diferencial por la deformación. Recordemos que esto es igual al delta S menos el delta inicial sobre el inicial. Si ya se nos deformó que esto es la deformada, esto lo pasamos para allá, entonces tenemos que delta S por epsilon es igual a la deformada. Listo, simplemente es como un reemplazo de acá. Entonces, siguiendo, tenemos que en X es la inicial más la inicial por la deformación. En Y lo mismo, la inicial más la inicial por la deformación. Y en Z lo mismo, Z por la inicial por la deformación unitaria. Y los ángulos también. Sería el inicial menos la deformación. Entonces, esto describe lo que pasa en un cuerpo. Estas son las componentes cartesianas de la deformación unitaria. En X sería la suma de la deformación inicial más la deformación por el promedio. Y en términos de cortante sería el inicial menos lo que se deformó. Estas serían las componentes cartesianas de las deformaciones unitarias. Entonces, ya que vamos a hacer, dos ejercicios de deformaciones unitarias, uno para cortante y otro para normal. Y en la segunda clase no, ya sería la quinta clase, que sería la segunda clase de deformaciones, vamos a dar solamente ejercicios, ¿listo?
Entonces vamos a ver el primer ejercicio. Ingenieros, para terminar la clase de hoy vamos a ver el siguiente ejemplo. Consta de esto. Nos piden determinar la deformación unitaria a lo largo de BC o CD y adicional la deformación unitaria cortante alrededor del punto A. Entonces, primero nos piden determinar la deformación normal en el segmento BC. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Recordemos que la deformación unitaria normal es igual al delta S o lo que se deformó menos lo inicial sobre lo inicial. Entonces, esta deformación, hay que encontrar esta longitud. Entonces, ¿cómo se encuentra esta longitud que la voy a llamar delta S'? Entonces, esta delta S' va a ser igual a, voy a suponer acá como un triángulo rectángulo, esta y esta aquí como derechita, sería un triángulo rectángulo. Entonces por Pitágoras sabemos que esta longitud o la hipotenusa es igual a ¿qué? Entonces sería a toda esta distancia, que sería 400 más 5, toda esta sería 400 más 5, 400 más 5 al cuadrado más, y esta sería 300 menos esos 3 centímetros, o 3 milímetros, perdón, sería 300 menos 3 al cuadrado, eso está en milímetros. Entonces delta prima S va a ser igual a 502.229 milímetros. Entonces, ya con eso podemos determinar este esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta distancia también podemos sacar un Pitágoras, pero por triángulos, pues, digámoslo, como triángulos típicos, sabemos que si este es 300, este es 400, esto es 500, 3, 4, 5 de un triángulo. Entonces, el esfuerzo normal a lo largo de CB es igual a 502.229 menos esto que vale 500 sobre 500, y esto es igual a 0.00458 milímetros sobre milímetros. Esta es la primera respuesta. Ahora nos piden determinar esta deformación unitaria cortante alrededor del punto A. Entonces, recordemos que esa deformación es igual a pi medios menos el ángulo de deformación. ¿Listo? Entonces, ese ángulo de deformación sería este ángulo de deformación. Entonces, ¿cómo se halla? Tenemos que encontrar ese ángulo. Yo como propongo que lo resolvamos. Pues pueden haber muchas formas. Yo lo que digo es que encontremos ese ángulo, y como nos están pidiendo ese punto, entonces hagamos por ley de cosenos. Recordemos que la ley de cosenos nos dice que que la hipotenusa, pues a ver cómo lo digo, la ley de cosenos dice que si tenemos acá un triángulo y esto es X, esto es L y esto es L2, nos dice que
x al cuadrado es igual a L al cuadrado más L2 al cuadrado menos 2 veces L por L2 coseno del ángulo, ¿cierto? Entonces, si hacemos eso acá, vemos acá tenemos, este sería un L, este sería el otro L y este sería el ángulo. Entonces con eso, nosotros ya tenemos todas estas longitudes o las podemos hallar, de ahí despejamos el ángulo. Entonces, ¿qué nos falta de este? Ya tenemos esta que es 300, nos falta esta longitud para poder hacer la ley de cosenos. Entonces, ¿cómo se hace? Igualito a esto. Entonces, delta, esta línea la voy a llamar delta prima S1. Esta es delta S, esta es S1. ¿Listo? Entonces, delta prima S1 va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Entonces, sería de 400 más 5 al cuadrado más este pedacito viene siendo 3 más 3 al cuadrado y eso nos da delta S prima, nos da 405.01 milímetros, ¿cierto? Entonces ya ahí sí podemos hacer la ley de cosenos. Entonces la ley de cosenos nos dice que esta longitud que ya sabemos cuánto es, entonces sería que delta prima S es igual a la raíz cuadrada de este que es delta prima S1 al cuadrado más esta longitud que son 300 al cuadrado menos 2 veces delta prima S1 por 300 por el coseno de este ángulo que es el que estamos buscando. ¿Listo? Entonces, de ahí despejamos este ángulo. Pues pasando este al cuadrado, eliminamos la raíz y bueno, ya esto es carpintería. Este ángulo, resolviendo esa ecuación, nos da 89.5756 grados. Listo. Entonces, recordemos, entonces acá ya tenemos cuánto es equivalente a este ángulo. Entonces, esa deformación viene siendo este chiquitico. Porque acuérdense que la ecuación nos dice que es pi menos el ángulo. Listo. Esta es la ecuación que nos gobierna la deformación cortante. Entonces, y eso está en grados. Listo. Entonces, ¿cómo sería la deformación? A lo largo en el punto A, entre los ejes X, Y, siguiendo pues la recomendación que es en radianes. Esto está en grados y se debe poner en radianes. Entonces, eso nos da que sería 90 grados por pi sobre 180 grados. Esto es para pasar en 90 grados a radianes. Listo. Menos esto. Listo. Esto que estoy haciendo acá es simplemente para pasarlo a radianes. Eso nos da igual lo voy a hacer acá abajo, nos da 0.0074007 radianes. Esta sería la respuesta, o este es
en radianes la deformación cortante a lo largo, bueno, en el punto B. Entonces, para resumir y terminar la clase de hoy, nos pedían la deformación unitaria normal a lo largo de B y C. Entonces simplemente hay que encontrar esa longitud menos la inicial. Por acá lo hicimos, la longitud que se alargó menos la inicial nos da la deformación unitaria normal. Y nos pedían encontrar en este punto la deformación cortante. Entonces hay que encontrar el ángulo, hay que encontrar ese ángulo. Yo lo hice por la ley de cosenos. Por la ley de cosenos encontré ese ángulo y la fórmula nos dice que es pi medios o 90 grados menos ese ángulo y nos da de 0.0074. Entonces, por hoy dejamos la clase hasta ahí. La siguiente clase vamos a resolver ejercicios parecidos a estos y como hicimos en la clase de esfuerzos vamos a hacer 2 o 3 ejercicios tipo parciales para que se hagan una idea de cómo funcionan y cómo deben o qué ángulos deben de tener en cuenta o qué longitudes. Muchas gracias.